Buenas noches. No sé si me pueden escuchar, por favor, ¿me confirman? Sí, buenas noches. Gracias. Ya. Buenas noches. Con los presentes vamos a iniciar la segunda charla de la primera unidad, que se refiere a, en este caso, al abordaje inicial del paciente politraumatizado en emergencias o en urgencias. Mucho gusto, nuevamente me presento. Mi nombre es José Luis Rodríguez, soy médico especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Siendo las 8 de la noche, vamos a iniciar con la charla y es el tema que les voy a presentar. Entonces vamos a iniciar. El paciente politraumatizado es un paciente que normalmente acude al servicio de emergencias, muchas veces sin un aviso previo, pero que la atención que demanda este paciente es de gran importancia para su pronóstico e incluso para su vida. Por eso es que como médicos debemos saber qué hacer, estar a la altura de la situación y responder, ¿sí?, a las necesidades de un paciente con quizá lesiones que pueden llegar a ser fatales para él. En la mayoría de los casos podemos ayudarles y brindar una atención que va a mejorar el pronóstico del paciente, y el objetivo de nosotros como médicos va a ser el minimizar las consecuencias de las lesiones que trae el paciente. Entonces, como premisa, el paciente politraumatizado es un conjunto, ¿sí?, es un conjunto de enigmas que al momento que llega a la emergencia nosotros debemos hacer una evaluación estricta, protocolizada, para precisamente dar la mejor atención a nuestro paciente y que eso se vea reflejado en su evolución, en su pronóstico y sobre todo en la vida, y tratar de disminuir al máximo los daños que este paciente pueda presentar. No sé si ahí por favor me confirman si pasó la diapositiva, a ver si no tenemos el problema del día de ayer. Sí, por favor me confirman. Sí, avanzado, doctor. Muchas gracias. Bueno, el paciente politraumatizado puede ir desde heridas menores, ¿sí?, a lesiones muy complejas que pueden involucrar varios aparatos y sistemas. Todo va a tener una relación directa con el mecanismo del trauma, ¿sí? No es lo mismo que un transeúnte, ¿sí?, esté cruzando la calle y sea arrollado por un vehículo, o que un paciente, o que nuestro paciente haya sido un conductor de una motocicleta y se haya estrellado contra un tráiler o con una plataforma. La cinemática del trauma de los dos escenarios realmente va a ser de alto impacto, o de un paciente que cae de 2 o 3 pisos. Entonces el trauma puede ser multifactorial, la cinemática puede variar entre paciente y paciente, y de acuerdo a la cinemática del trauma vamos a tener las lesiones que va a presentar nuestro paciente. Por eso es importante conocer una historia previa de qué sucedió, y sobre todo eso nos va a brindar la atención prehospitalaria, esa información muy valiosa. Hablando de epidemiología con respecto al paciente politraumatizado, vamos a decir que es la principal causa de muerte a nivel mundial. Las edades que van a estar comprometidas o con mayor lesiones van a ser los pacientes jóvenes, el paciente adulto joven, el paciente en edad productiva, entre 18 y 40 años. El 10% de las muertes en Estados Unidos, sí, va a estar dada precisamente por los pacientes politraumatizados. Existen 45 millones de pacientes, de personas en el mundo, ¿sí?, que quedan con una consecuencia de moderada a grave cada año, producto de las lesiones de los politraumáticos, accidentes de tránsito, violencia, caídas y demás. En Estados Unidos, más de 50 millones de pacientes, ¿sí?, con trauma son causas de consulta de ingreso a los hospitales, ¿sí? Y el 30% de aquellos pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos son por motivo de trauma. La mortalidad, ¿sí?, en los pacientes
que han sufrido un trauma, sea un accidente de tránsito, agresiones, lesiones, riñas, ¿sí? Una de las principales causas de muertes de estos pacientes son precisamente las hemorragias. Una lesión, un trauma de alto impacto, un paciente con una lesión cortopunzante, una herida por arma blanca, que lesione, ¿sí? Grandes vasos, sea en el tórax o en el cuello o en otro lugar de la anatomía, va precisamente a ser la principal causa de muerte, porque no van a avanzar a llegar al hospital. 3-5 minutos y el paciente queda exsanguinado. Otra de las cosas es que al existir una lesión de alto impacto, ¿sí? Va a empezar, nuestro paciente va a presentar choque, ¿sí? Distintos tipos de choque, y esto terminará en una falla orgánica múltiple y obviamente en una parada cardíaca. Habla aquí también sobre el concepto de hora dorada, pero ya ha perdido relevancia desde el punto de vista de atención, porque muchos de los pacientes que llegan a un servicio de emergencia, en la atención inicial del paciente no basta con los primeros manejos. Un paciente politraumatizado puede cambiar, puede evolucionar a algo más grave, y si no actuamos o canalizamos a nuestro paciente a lugares o que tengan, ¿sí?, la capacidad resolutiva para atender a nuestro paciente, lamentablemente nuestro paciente puede morir o puede fallecer o quedar con una lesión permanente. Vamos a ver aquellas situaciones, ¿sí?, o aquellos factores que van a influir directamente en la atención de nuestros pacientes. El mecanismo es uno de los pilares fundamentales en el trauma, sobre todo en el accidente de tránsito de nuestros pacientes, ya que son mecanismos bruscos que van a presentar en este caso alto riesgo para lesiones en órganos vitales, ¿sí? Hablamos sobre todo de aquellos accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes en motocicleta. Ustedes pueden ver en la fotografía la gran cantidad de energía, ¿sí?, que estos dos vehículos al momento de impactarse son transmitidas directamente a los ocupantes. Entonces, muchos de nuestros pacientes o quedan atrapados en los vehículos o son despedidos grandes distancias a través por no usar cinturón de seguridad. Entonces, la cinemática del trauma es súper importante para saber o más o menos orientarnos en qué necesidades van a tener nuestros pacientes. Todo empieza con el desencadenante. En este caso, el accidente, la caída, la lesión, la agresión, ¿sí? Eso es lo que inicialmente empieza con el paciente politraumatizado, el paciente policontuso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero sucede? Como vimos en la diapositiva anterior, tenemos el accidente. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a llegar? Es el servicio de ayuda, la atención prehospitalaria. Entonces, ellos van a ser y van a jugar un papel fundamental en el manejo inicial de este tipo de pacientes. Entonces, vemos que en el centro de trauma más cercano, solo el 20% de los pacientes son llevados a centros no terciarios. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquellos pacientes con una cinemática alta de trauma, ¿sí?, solo el 20% de pacientes van a ser llevados a lugares que van a tener la capacidad resolutiva o la capacidad desde el punto de vista de equipamiento y personal de salud para poder resolver sus lesiones. Otra de las cosas es que la intubación endotraqueal, la toracostomía, ¿sí?, es decir, paciente con hemoneumotoras, pacientes con insuficiencia respiratoria, con pérdida de la vía aérea que habíamos mencionado ayer, ¿sí?, van realmente en muy escasos casos, ser atendidos en la atención prehospitalaria de trauma. La comunicación es fundamental en el equipo de atención prehospitalaria. Ya vamos a ver las razones por la que el equipo de atención prehospitalaria, el momento que llega al escenario del accidente, que entra en contacto con el paciente politraumatizado, cumple un papel fundamental en comunicar. En este caso ya vamos a ver varias aristas que tiene que comunicar el equipo de atención prehospitalaria para que el equipo médico en el servicio de emergencia sepa cómo proceder. Y ya vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, El equipo... Disculpen. Sí, dígame. No se observa nada en diapositivas, doctor. A ver, denme un segundo.
A mí sí me sale, bueno. Voy a volver a entrar para... Voy a terminar la presentación y la voy a volver a compartir. ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? No, no se ve. A ver, un segundito. Ahí, por favor, me confirman. Por mi lado no. Sigue sin verse. No, no se ve. No, no se ve. A mí sí me sale, es raro porque a mí sí me sale y incluso... Estamos en la diapositiva del traslado de pacientes, sí se puede observar. Yo no puedo ver. Yo no veo ninguna diapositiva. Yo tampoco. En mi caso tampoco puedo observar nada. Ya, voy a Tampoco. nuevamente a salir, por favor, y voy a volver a compartir, ¿ya? No sé qué sucede porque unos pueden ver, otros no sé qué sucede. Ahí, por favor, no sé, ¿me confirman? No, doctor. Sí se puede. Yo ¿Hay alguien ahí? Esperemos que se conecte el doctor Rodríguez. Parece que tiene o hay algún problema con la conexión. Ya, gracias. Pensaba que era algo en mi internet. No, esperemos un momento. Me imagino que se salió para ingresar nuevamente. ¿Me confirman, por favor, buenas noches, si es que me pueden diapositivas? Ahora sí las veo. Sí, ahí sí. Ahí Ahí está. está, Ahora doctor sí, Rodríguez. doctor, se ve claro. Ok, muchas gracias. No sé qué pasó, pero bueno.
Bueno, continuamos. Les voy a hacer un resumen. Bueno, les había dicho que la cinemática, estamos hablando acerca del abordaje del paciente politraumatizado en el servicio de emergencias. Es súper importante conocer, ¿sí?, la cinemática del trauma, porque no es lo mismo que en un accidente de tránsito se ha arrollado un peatón o se ha impactado un paciente que va en una motocicleta a altas velocidades contra un vehículo o contra, qué sé yo, un tráiler o plataforma. La cinemática va a ser diferente y quizás las lesiones van a ser de gran magnitud y en órganos vitales, dependiendo, como les digo, de la cinemática. El equipo de atención prehospitalaria va a ser quien va a acudir al servicio, ¿sí?, a la atención en el lugar de los hechos, y ellos van a cumplir un papel sumamente importante en el manejo de este tipo de pacientes, porque de ellos, sí, van a cumplir con ciertas situaciones que van a poner en marcha el proceso de atención de un paciente politraumatizado. Entonces, una de las cosas que va precisamente, ¿sí?, a tener un pilar fundamental, la atención prehospitalaria, es que va a haber la preparación previa a la llegada del paciente politraumatizado. Otra de las cosas que ellos nos van a ayudar es precisamente notificando al hospital receptor de la información. ¿Qué quiere decir esto? Va a dar información valiosa al equipo médico del servicio de emergencias entre la edad del paciente, el sexo del paciente, ¿sí?, aparentes lesiones que ellos pudieron hacer un examen médico inicial, nos van a contar a qué nivel, si tiene un trauma craneoencefálico, si el paciente tiene un trauma de tórax, un trauma de abdomen o tiene fracturas múltiples, ¿no? Eso va a ser de suma importancia. Que nos va a orientar es precisamente los signos vitales. Nosotros al tener los signos vitales vamos a poder más o menos orientar o clasificar a qué nivel, ¿sí?, a qué nivel. Digamos que nuestro paciente esté con una presión de 70-40, 80-40, muy taquicárdico, nos va a hablar de choque, ¿no? O nos va a hablar de un paciente que está inconsciente, ¿sí? Vamos a tener la sospecha de un trauma craneoencefálico, ¿sí? Y el mecanismo de la lesión. El mecanismo de la lesión es súper importante porque en el caso que sea un conductor que se estrelló contra un muro, contra un poste y el acompañante, ¿sí?, salió volando por el parabrisas, esto nos va a hablar del paciente que de seguro va a tener lesiones a nivel de varios órganos o varios aparatos y sistemas, ¿no? Entonces, eso es súper importante el momento del abordaje de la atención prehospitalaria de trauma. ¿Para qué? ¿Sí? ¿O para qué es útil que la atención prehospitalaria notifique al hospital, se ponga en contacto hacia el hospital que va o al servicio de emergencias o el médico que esté a cargo del servicio de emergencias, en dar toda esta preparación, en dar toda esta información del lugar del accidente, del paciente que están trasladando? Es precisamente para esto, ¿no? Entonces, una notificación temprana del servicio de atención prehospitalaria nos va a servir para que el médico de urgencias o el médico de emergencias o el médico que esté a cargo del paciente politraumatizado que lo vaya a recibir, va a notificar a personal adicional. Digamos que es un paciente que tiene un trauma craneoencefálico, va a notificar al neurocirujano, ¿sí? O es un paciente que tiene múltiples fracturas, van a avisar al equipo de trauma. Hay hospitales que tienen equipo de trauma, van a avisar al traumatólogo, al cirujano general. En este caso vamos a ya los profesionales que van a estar inmersos, este grupo multidisciplinario va a estar enterado. Asegurar los recursos disponibles. Si tenemos un paciente que viene con alteración del nivel de conciencia, en choque, quizá en insuficiencia respiratoria, este paciente va a requerir asegurar su vía aérea. Entonces, vamos a garantizar que tengamos los recursos disponibles. Vamos a tener el equipo de intubación, vamos a tener el equipo de vía aérea difícil, vamos a tener el equipo para asegurar una vía aérea quirúrgica, posiblemente si tiene un paciente con un trauma facial o un trauma que vaya a distorsionar la anatomía de la vía respiratoria o en su defecto, qué sé yo, el equipo de traslado para inmovilizar, o si un paciente estaba muy crítico, tener listo el equipo de reanimación. Otra de las cosas que nos va a ser útil la notificación temprana del equipo de atención prehospitalaria
va a ser preparar los procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un paciente que nos viene con un trauma craneoencefálico, ¿sí? De seguro nuestro paciente, primero ya vamos a ver qué vamos a hacer inicialmente, pero este paciente seguramente va a requerir un examen de imagen de su cabeza, en este caso una tomografía, y posteriormente quizá necesitará un procedimiento quirúrgico. Entonces, se alistará el quirófano de emergencia, o es un paciente que tiene un abdomen agudo, un trauma abdominal o un trauma de tórax, tener, en este caso, ¿sí? el lugar de procedimientos que se le va a realizar a punto para que al momento de llegada del paciente no se pierda tiempo. Otra de las cosas que va a ser útil es precisamente si es que la altura de la caída, si el origen del trauma o del politraumatismo fue una caída, si es que el paciente tuvo una extracción prolongada en el caso de un accidente de tránsito, el paciente muchas veces se queda atrapado en el vehículo y fue difícil su extracción, todo eso va a influir en la evolución de nuestro paciente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y no debemos dejarla de lado es que nosotros debemos usar el equipo de protección, usar adecuadamente el equipo de protección. Todo paciente, ¿sí? Todo paciente que llega a nuestras manos a atender, nosotros debemos velar por nuestra seguridad y esto vamos a tenerlo con el equipo de protección. Guantes, mascarilla, protector facial, batas, ¿sí? Todo esto nos va a proteger en este caso de enfermedades, sobre todo de infectos contagiosos, riesgos biológicos principalmente, que somos a los que estamos expuestos. Y precisamente el correcto uso es nuestra obligación. La institución de salud está en la obligación de dotarnos del equipo de protección y nosotros como médicos, personal de salud, ¿sí? Estamos en la obligación de hacer un adecuado uso, ¿sí? y cuidar el equipo de protección. Otra de las cosas que es útil el que avisemos, en este caso el equipo de atención prehospitalaria de trauma, es precisamente si tenemos un paciente que viene con sospecha de trauma abdominal, torácico o al nivel que tenga nuestro paciente, ya vamos a tener, como les mencionaba, el equipo de médicos, del equipo de trauma, ¿sí? En este caso los técnicos para realizar exámenes de imagen, o trabajadoras sociales quienes van a encargarse de comunicarse con los familiares o realizar las distintas gestiones para el manejo de este paciente. Y de esta forma también se van a evitar fallas en el conocimiento de la situación, que muchas veces cuando los pacientes son traídos al servicio de emergencia, muchas veces no se conoce el motivo del politraumatismo del paciente, ¿no? Se desconoce la cinemática, ¿no? Y esto deja muchas veces vacíos en el momento o le deja al equipo de atención al equipo de atención de emergencia ese momento recién empezar a preparar las cosas. Entonces, esta notificación temprana al servicio de emergencias ofrece muchas ventajas que en este caso el tiempo es vida para nuestro paciente politraumatizado. Cuando nuestro paciente, ¿sí? ya ha llegado al servicio de emergencia, existen protocolos, ¿sí? Protocolos que nosotros vamos a tomar en el momento del abordaje del paciente. Por eso les había mencionado en algo el día de ayer, ¿sí? Ayer hablamos solo de la vía aérea, ahora vamos a hablar del paciente politraumatizado en una forma general. Y una de las formas o protocolos que están estandarizados a nivel mundial es el protocolo ATLS. El protocolo ATLS, ¿sí? Se fija principalmente en 5 parámetros, ¿sí? Que ustedes pueden, por su mnemotecnia, el ABCDE del trauma, ¿sí? Esta es una forma mnemotécnica en la que nosotros podemos hacer una evaluación rápida, organizada, ¿sí? Técnica y protocolizada de nuestro paciente con trauma, en la que no se nos va a escapar nada. Y de acuerdo a la evaluación vamos a jerarquizar los problemas que nuestro paciente va a presentar y el objetivo de ir evaluando es ir atendiendo esos problemas que nuestro paciente va a presentar o vamos a ir investigando, vamos a ir identificando. No podemos avanzar al siguiente punto si no hemos resuelto el punto anterior, porque de eso va a depender la vida o no de nuestro paciente. Entonces, dentro de lo que se refiere a la evaluación y gestión primaria de nuestro paciente politraumatizado que acude al servicio de emergencias, vamos a seguir
Vamos a seguir la mnemotecnia del ABCD y del trauma. ¿A qué se refiere el A? El A va a tener que ver con la vía aérea. La vía aérea y precisamente la columna cervical. La letra B va a estar relacionada con la respiración, ¿no? La respiración, dentro de la respiración, vamos a ver en este caso los mecanismos de ventilación y oxigenación. La letra C va a estar directamente relacionado con la circulación, ¿sí? La hemodinamia de nuestro paciente, los sangrados y demás que les vamos a ir viendo de cada uno. La letra D, ¿sí? Vamos a ver en este caso el déficit neurológico que pueda presentar nuestro paciente. Y la letra E va a estar relacionada con la exposición, es decir, para ver otras lesiones mediante un examen clínico de nuestro paciente. Ya, entonces vamos a ir revisando. Pongamos un escenario. Tenemos un paciente, un masculino de 40 años que iba conduciendo su vehículo, qué sé yo, en estado etílico y sufre un accidente de tránsito y se choca contra otro vehículo, ¿no? Entonces es atendido por el personal de atención prehospitalaria y es llevado al servicio de emergencia. Entonces el paciente llega y ustedes son los médicos o el personal de salud que están de turno y le abordan a este paciente. Entonces la evaluación inicial, vamos a ver con la letra A, si vamos a empezar de acuerdo al protocolo ATLS, a valorar la vía aérea, ¿no? La vía aérea. ¿Qué vamos a ver en la vía aérea? Vamos a ver lesiones, ¿sí? Vamos a ver que si hay lesiones graves u obstrucciones. Una de las objetivos de valorar la letra o la vía aérea, perdón, es que la vía aérea esté permeable. Hay pacientes que tienen vómito, tienen sangrado o están fracturados del macizo facial y esto hace que la vía respiratoria no esté permeable, ¿sí? Eso es lo que tenemos que valorar con la letra A, ¿sí? En el caso que nuestro paciente esté con autonomía respiratoria, que nuestro paciente esté consciente, esté con adecuadas saturaciones después de haberlo, es decir, que tenga nuestra vía aérea conservada, uno de los mecanismos para evitar vómito por aspiración es elevar la cabeza, ¿sí? A 30 grados de nuestro paciente, evitar presiones a nivel del abdomen. Otra de las cosas que vamos precisamente a evaluar, como habíamos hablado acerca de la vía aérea ayer en el trauma de la vía aérea, es precisamente si el paciente está respirando, si el paciente está consciente, si el paciente presenta estridor, eso es súper importante. Otra de las cosas que vamos a ver en el examen clínico es palpar, ¿no? Habíamos mencionado el enfisema a nivel del cuello, el enfisema a nivel del tórax, ya nos habla de una lesión de la vía aérea y la necesidad, ¿sí?, de una vía aérea quirúrgica o si es que preveemos una vía aérea difícil. Existe una mnemotecnia, ¿sí? Melón, ¿sí? Para valorar la vía respiratoria, la vía aérea potencialmente difícil. Entonces, ¿qué parámetros vamos a ver? Con la letra M vamos a valorar en este caso la escala de Malapati. La escala de Malapati, como pueden ver en la esquina inferior de la diapositiva, vamos a ver la clase 1, que vamos a ver el paladar blando, ¿sí? Con la úvula completamente. En la de clase 2 ya no vamos a ver la punta de la úvula. En la clase 3 vamos a avanzar a ver apenas, ¿sí?, la base de la úvula. Y en el Malapati grado 4 prácticamente vamos a ver, ya no vamos a ver nada de la úvula y algo del paladar blando. Entonces esto, de acuerdo a la escala de Malapati, vamos a ver que se nos puede presentar una vía aérea difícil. Otra de las cosas que vamos a evaluar es el 332. ¿A qué se refiere esto? 3, vamos a ver la apertura bucal. La apertura bucal en un paciente, ¿sí?, va a ser definitorio si queremos intubarlo o acceder a la vía aérea. Eso va a ser de mucha dificultad si el paciente no tiene una buena abertura ocular, una buena abertura bucal. Otra de las cosas es medir precisamente la distancia tiromentoniana, es decir, a nivel y cricomentoniana, es decir, las distancias entre el cartílago cricoides, ¿sí?, o a la altura de la escotadura del esternón. Vamos a ver las distancias que tienen que estar entre 4 y 5 centímetros
entre 3 y 4 centímetros respectivamente, nos va a hablar de una vía aérea difícil, ¿no? Entonces, todos estos parámetros nos van a orientar, así es que nuestro paciente vamos a tener dificultad en el momento de acceder a la vía aérea o asegurar la vía aérea. Otra de las cosas que vamos a, la letra L es mirar, ¿no? Vamos a ver lesiones. Ya es evidente, si un paciente tiene un trauma facial, vemos que tiene cortes, fracturas, deformación, de seguro este paciente va a constituirse una vía aérea difícil. Podemos ver a nivel del cuello, ¿sí? Hematomas, cortes, ¿sí? Que pueden empezar a crecer, grandes hematomas y comprometer, distorsionar la anatomía que va a dificultar precisamente asegurar la vía aérea. Otra de las cosas es identificar precisamente la obstrucción, ¿no? La obstrucción, como les decía, si tenemos un paciente con un macizo facial afectado, va a haber sangrado, va a haber un importante edema del tejido. Un paciente obeso, como ya habíamos hablado ayer, un cuello corto con pobre apertura bucal o una lengua grande, ¿sí? En el que ya vamos a ver. Entonces aquí podemos ver pacientes, ¿no? Como pueden ver un paciente obeso, ¿sí? Con pobre apertura bucal, una lengua bastante grande. Y aquí al abrir la boca van a ver como la escala de Malapati 4, ¿no? No se ve más que el paladar, incluso casi en el paladar blando lo podemos ver. Aquí podemos ver un paciente de vuelta que tiene una micrognatia y lo que habíamos hablado, las distancias, ¿no? De la tiromentoniana, cricomentoniana, realmente van a estar disminuidos y eso va a predecir una vía aérea difícil. Y aquí ustedes pueden ver, sí, todos los elementos que nosotros debemos tener preparados en el momento que vamos a acceder a una intubación o asegurar una vía aérea, ¿no? Aquí pueden ver el laringoscopio. Siempre debemos ver que tenga su luz disponible. Tenemos que tener un equipo de succión, la guía, el tubo endotraqueal, ¿sí? El equipo bolsa, mascarilla para oxigenar previamente a nuestro paciente. Aquí tenemos un video laringoscopio, ¿sí? E incluso aquí se ve un intercambiador de tubo. Entonces, todos esos elementos, el momento que el equipo de atención prehospitalaria de trauma nos avisa que viene con un paciente que probablemente tengamos que asegurar la vía aérea, tenemos que tenerlos listos y a punto, precisamente para hacer el momento de la llegada. Siguiendo, en cuanto a la vía respiratoria, ¿sí? Nosotros tenemos que valorar precisamente si el paciente está respirando o no, si el paciente es beneficiario o no de una intubación endotraqueal, si es que vamos a ver si el paciente politraumatizado nos va a permitir asegurar la vía aérea o se va a tratar de una vía aérea difícil. Otra de las cosas es que ¿cuál es la decisión en el caso de tomar una intubación de secuencia rápida? ¿Sí? Y el objetivo precisamente de un paciente que viene, paciente politraumatizado, sea por un paciente con trauma encefálico, trauma facial, trauma de tórax, o un paciente que está en choques, distintos tipos de choques, sobre todo hipovolémico en los pacientes politraumatizados, es precisamente garantizar en nuestro paciente que el paciente esté respirando. Vamos a garantizar, asegurando la vía aérea, es una adecuada ventilación y una adecuada oxigenación. Vamos a ver que de los pacientes politraumatizados, alrededor del 20 al 25% pueden fallecer por trauma torácico. Es decir, aquellos pacientes que están en un vehículo, se impactan, muchas veces reciben golpes directos, sea del volante o de otras estructuras a nivel del pecho, lo que provoca fracturas y esto va a desencadenarse en hemoneumotórax. Entonces son una de las principales causas en los pacientes. Por eso es importante conocer la cinemática del trauma. Y no nos olvidemos precisamente de hacer un adecuado examen físico, ¿no? La inspección, palpación, percusión y auscultación. El examen clínico tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta para el diagnóstico de nuestros pacientes. Obviamente lo vamos a complementar con exámenes de imagen, pero debemos clínicamente identificar los problemas de nuestro paciente para saber cómo actuar. El momento que ¿sí? tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria, el paciente o tiene paro respiratorio o no respira bien o tiene mala mecánica, tenemos que asegurar la vía aérea. ¿Sí? En este caso, hacer una intubación de secuencia rápida. Para eso, ¿qué vamos a usar? El laringoscopio, ¿sí? Y precisamente vamos a ver la vía aérea y asegurar la vía aérea.
Inicialmente, sí, vamos a poner un tubo endotraqueal o en su defecto, si tenemos dificultad o vemos una vía aérea difícil, tenemos elementos que nos pueden apoyar, ¿no? Tenemos aquí una máscara laringea, el combitubo y otras, la vía aérea quirúrgica, ¿sí? En este caso la cricotirotomía o en su defecto la traqueostomía. Al momento que se presente la emergencia, nos venga el paciente politraumatizado, como ya recibimos la información del equipo de atención prehospitalaria de trauma, todos estos elementos los vamos a tener a la mano. Estamos en la letra B. La letra B se caracteriza precisamente por la respiración. Ya con la letra A vimos que nuestro paciente tiene la vía aérea permeable. En la letra B vamos a garantizar que nuestro paciente respire. Si el paciente respira solo, en buena hora, le vamos a dotar de oxígeno o vamos a ver, en este caso, que la vía aérea no se vaya a perder, ¿no? En el caso, como habíamos hablado ayer, de traumatismo facial o con un neumotórax o un sangrado o un edema, un hematoma expansivo del cuello o si tiene quizá una lesión de la vía aérea. Entonces, la letra B lo que va a hacer es, y como les decía, al asegurar la vía aérea es garantizar, ¿sí? La respiración, la ventilación de nuestro paciente para precisamente atender la vía respiratoria. No podemos avanzar, ¿sí? De la letra A la letra B si no hemos resuelto, ¿sí? No hemos resuelto los principales problemas que nuestro paciente presenta. En este caso, la respiración es de suma importancia. Si no resolvemos esto, nuestro paciente obviamente va a fallecer. Entonces, una vez asegurada la vía aérea, vamos a garantizar que nuestro paciente esté intubado o asegurada su vía aérea y que esté ventilando. La letra C, ¿sí? En la letra C, nosotros vamos a ver la circulación. Entonces, es de suma importancia que el momento que abordemos nuestro paciente en el servicio de emergencia, lo tengamos monitorizado. Entonces, muchas veces cometemos errores y se comete errores precisamente por la falta de experiencia y el falta de abordaje de los pacientes, en este caso el paciente crítico, paciente agudo, críticamente enfermo o con una lesión muy severa. Es que precisamente los signos vitales nos orientan, ¿sí? A las condiciones del paciente. Muchas veces nuestro paciente, cerca del 25 al 30% del paciente politraumatizado que se encuentra en choque, una de las últimas cosas que se va a modificar es la presión. Entonces, tenemos que tener en cuenta si un paciente tiene taquicardia, taquipnea, ¿sí? Presenta algo de inestabilidad hemodinámica, tener una sospecha de que nuestro paciente tiene alguna afectación en la parte circulatoria. Entonces, para eso, ¿qué parámetros vamos a ver o qué vamos a atender? Primerito, el paciente debe estar monitorizado. Entonces, si tenemos un paciente taquicárdico, taquipneico, un paciente que empieza ya con presiones de 90-50, 100-50, ¿sí? Palidez generalizada, diaforesis, algo que se conoce como Motley score. Todo eso ya nos va a empezar, ¿sí? A orientar que nuestro paciente esté en choque. Una de las principales causas o motivos de choque de nuestro paciente politraumatizado va a ser la hemorragia, ¿sí? Un paciente que tenga una fractura de fémur, fractura de tibia, fractura de cadera, ¿sí? Ese va a ser un sitio potencialmente de tipo hemorrágico o en su defecto, ¿sí? Lesiones a nivel del tórax o lesiones, en este caso, hemoneumotoras o contusiones cardíacas, derrame pericárdicos, van a llevar a que nuestro paciente presente una inestabilidad. Entonces, esto vamos a verlo reflejado. Una de las cosas que principalmente podemos ver va a ser la hemorragia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para esto? Es precisamente, inicialmente, cuando llega nuestro paciente, asegurar, ¿sí? Asegurar catéteres intravenosos de gran calibre. Entonces, podemos tener catéteres 16, ¿sí? 16 o 18 en cada brazo para garantizar la administración de fluidos y drogas para la reanimación de nuestro paciente. En el paciente con politrauma, ¿sí? En la evaluación de la letra C de la circulación, debemos ver que todo choque hipovolémico es controlable, siempre y cuando, ¿sí? Controlemos el sitio de hemorragia, de hemorragia que va a ser potencialmente mortal. Hablemos de un paciente con una fractura, un paciente que tiene con una fractura de fémur, una paciente que viene con una fractura de pelvis, fractura de tibia peroné. ¿Qué tiene que hacer? El paciente en este caso tiene que ser manejado por traumatología o el equipo de trauma para hacer algo que se conoce como cirugía de control de daños. ¿Qué quiere decir esto? Estabilizar la fractura.
Esa es la cirugía que la tienen que hacer para controlar el sangrado, porque por más nosotros sangre, líquidos, vasopresor o el soporte hemodinámico que le podamos dar, si es que no está controlado el sitio de sangrado, el paciente va a fallecer. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta al momento del abordaje en nuestro paciente. Toracotomías de emergencia. Aquí podemos ver en una imagen, vemos un hemoneumotórax, un hemotórax más bien, en el lado izquierdo. Entonces, esto va a provocar una insuficiencia respiratoria y posiblemente un taponamiento cardíaco por compresión o un choque de tipo restrictivo. Entonces, va a ser necesaria una toracotomía de emergencia, que la podemos hacer en la emergencia, el médico de emergencia, el médico de cuidados intensivos o en su defecto el cirujano. Que va a ser inminente, ¿sí? Tenemos que resolverlo porque si no el paciente evolucionará a un choque, ¿sí? A un choque restrictivo y de esta forma el paciente fallecerá. Entonces debemos darnos cuenta del momento del examen clínico para que precisamente podemos ver aquí el pulmón colapsado, ¿no? Esto está lleno de aire y lleno de sangre. De acuerdo al protocolo ATLS, nosotros al colocar un tubo de toracostomía, ¿sí? La técnica ATLS nos dice, en el quinto espacio intercostal, línea media axilar, ¿sí? Vamos a introducir el tubo de tórax y si es que empieza a drenarse de esta forma, vamos a eliminar este líquido, ¿sí? Este aire, perdón. El pulmón va a volverse a expandir, pero también va a salir la sangre. Si es que el momento que nosotros colocamos un tubo de toracostomía, el tubo nos empieza a producir, dentro es más de 700, cerca de 1 litro de producción, tiene un criterio quirúrgico. En este caso debemos notificar al cirujano de tórax porque ese paciente probablemente va a fallecer si no es intervenido. Si es que son volúmenes menores, podemos tener una conducta expectante en el caso de un paciente con un hemotórax. Existen otras opciones terapéuticas como es la colocación de un balón de reanimación de oclusión. Este se coloca a nivel de la aorta para precisamente hacer como una embolización, que lo pueden ver aquí. Ese es el REBOA, que es un balón que se coloca a nivel por vía femoral, llega a la aorta y se lo infla a manera de evitar, en este caso, las pérdidas sanguíneas, ¿no? En este caso, más o menos, se hace hemostasia intravascular, que no se usa. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro paciente es identificar el tipo de choque. Un paciente politraumatizado, una de las condiciones más frecuentes del motivo de atención es precisamente el choque. En el caso, como ya habíamos visto previamente, ¿sí? El sangrado. Pacientes con fracturas, pacientes con trauma de abdomen, ruptura hepática, ruptura esplénica. El paciente puede empezar a sangrar, en este caso, profusamente, ¿no? Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta el momento que nuestro paciente llega al servicio de emergencia es precisamente el choque, ¿no? El choque es una de las principales causas de mayor mortalidad en el paciente politraumatizado. Entonces, el choque hipovolémico es una de las principales causas. Este va a provocar una de las mayores mortalidades en este tipo de pacientes. Para eso debemos nosotros ser agresivos en la reanimación. Debemos usar volumen, usar hemoderivados, ¿sí? Sangre, plaquetas, plasmas, crioprecipitados, glóbulos rojos. De acuerdo a las necesidades, existen protocolos para el manejo de este tipo de hemoderivados. Podemos usar inicialmente ácido tranexámico, ¿sí? La indicación es 1 gramo, pasar 1 gramo en 30 minutos y se puede pasar 1 gramo cada 8 horas o 1 gramo previo a la cirugía. Son medidas, en el estudio CRASH, que es alrededor del 2000, está más que demostrado y sugerido en el paciente con choque, ¿sí? En estadios iniciales, hasta que se le lleve al procedimiento quirúrgico, se puede usar el ácido tranexámico. Conocer el historial médico es súper importante de nuestro paciente. Hay pacientes que toman anticoagulantes, ¿sí? Warfarina o los inhibidores de los factores 10, en los que se trata de ver precisamente la reversión de esta anticoagulación. Un paciente con politrauma, paciente con trauma de abdomen, fracturas, que toma anticoagulación, realmente el choque hipovolémico podría incluso comprometer su vida. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todo es
solo es choque hipovolémico, es decir, choque secundario de hemorragias o a pérdidas sanguíneas, debemos tener otras en cuenta en el paciente politraumatizado que puede tener una o más causas de choque. En este caso, un paciente puede tener neumotórax, es decir, sí, se le perforó el pulmón y está a tensión. Otra de las cosas que puede tener nuestro paciente, podemos ver en este eco, es un derrame pericárdico, si es un sangrado, que luego podrá evolucionar a un taponamiento cardíaco, es decir, un choque restrictivo que terminará con la vida del paciente. Si no nos damos cuenta, probablemente podemos dar una excelente atención, pero si no diagnosticamos, nuestro paciente terminará por fallecer. Otra, hacer uso de las herramientas para el diagnóstico. Tenemos el EcoFast, ¿sí? El EcoFast que va a valorar precisamente, ahora es el eFast, en el que va a valorar derrame pericárdico, va a evaluar ángulos, en este caso costofrénicos, va a evaluar los espacios, ¿sí? Los espacios espleno renal, el fondo de saco, va a valorar la cava y vamos a ver si tiene líquido libre o no. Será la indicación para precisamente una laparotomía o para que en este caso el equipo de trauma ingrese directamente a quirófano. Entonces, todas estas ayudas del momento, esto ya lo veremos en algún momento en el abordaje del paciente con choque, ¿no? Cómo debemos proceder, qué herramientas debemos tener en cuenta para tomar decisiones y controlar precisamente el sitio de sangrado, el origen del choque. Y otra de las cosas es precisamente el electrocardiograma. Hay pacientes que pueden estar con arritmia cardíaca, que puede ser una de las motivos de consulta, que el paciente vino con inestabilidad hemodinámica. Otra de las cosas que es frecuente es que el paciente que venía conduciendo sufrió un accidente de tránsito, se chocó y recibió un golpe contuso del tórax, lo que provoca un aturdimiento cardíaco, ¿no? El trauma cardíaco puede llevar a desencadenar arritmias que pueden estar condicionando la inestabilidad de nuestro paciente. Como ustedes pueden ver, el paciente politraumatizado es un abanico de posibilidades, es un abanico de diagnósticos que nosotros tenemos que ser muy cautelosos del momento del abordaje para irlos atendiendo y los identificando, porque si es que se nos pasa o no los tenemos en cuenta, nuestro paciente podría fallecer por cualquiera de estas causas. Que el objetivo nuestro es precisamente evitar que esto ocurra. Y como lo hacemos con una adecuada evaluación, un adecuado manejo, siguiendo los protocolos para que precisamente no se nos pase nada. En cuanto a la letra D, es precisamente el déficit neurológico. Una vez que hemos asegurado la vía aérea, no hemos visto la permeabilidad de la vía aérea, que nuestro paciente esté oxigenando y ventilando, que la parte hemodinámica, algo que tiene que tener en cuenta en la letra C también, es que ya debemos de enviar muestras de laboratorio a nuestro paciente, ¿no? Entonces ya hemos estabilizado el aporte hemodinámica de nuestro paciente, le hemos iniciado volumen, hemoderivados, vasopresor, qué sé yo, y ya tenemos una adecuada frecuencia cardíaca, una adecuada tensión arterial. Vamos a ver la letra D, que es precisamente el déficit neurológico. Es importantísimo que al momento de llegar a nuestro paciente valorar la escala de Glasgow. La escala de Glasgow nos va a orientar a precisamente, ¿sí? Si nuestro paciente vamos a tener que asegurar o no la vía aérea. Como les había mencionado, todo paciente con Glasgow de 8 para abajo hay que intubarlo, ¿sí? Independientemente de las otras etiologías o lo que haya pasado, nuestro paciente con Glasgow de 8 para abajo es una indicación, ¿sí?, de intubación para asegurar la vía aérea de nuestro paciente. La evaluación pupilar, ¿sí? Como pueden ver en la fotografía, una anisocoria nos va a orientar claramente a una lesión a nivel cerebral. Vamos a valorar la función motora y sensitiva. Hay pacientes con trauma raquimedular, ¿sí?, a nivel de columna cervical, a nivel de columna torácica, que va precisamente a limitar, en este caso, la sensibilidad y la función motora de nuestros pacientes. Tenemos que valorar el estado neurológico de los pacientes. Muchos de ellos están bajo efectos de sustancias, alcohol, drogas y demás. Por eso sufren caídas, sufren accidentes y demás. Y esto puede condicionar a que la parte neurológica esté alterada y nos brinde información de así que otros órganos estén afectados. Y todo paciente politraumatizado tiene lesión cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces,
¿A qué viene esta premisa? A que todo paciente con politrauma debemos asegurar precisamente la columna cervical. Y por último, la letra E, que precisamente es la exposición y el control ambiental. Entonces, vamos a vigilar, ¿sí? Vamos a vigilar con esto de la exposición. Al retirar la ropa del paciente, vamos a hacer una evaluación en la parte anterior y posterior del cuerpo. Vamos a ver aquellas regiones que normalmente muchas veces se descuidan. Digamos que es un paciente producto de una riña, ¿sí? Hay pacientes que tienen lesiones o heridas por arma blanca en los pliegues, en las axilas, en la región glútea o interglútea. Hay pacientes que son pacientes obesos que a nivel de los pliegues, ¿sí? A nivel de los pliegues pueden tener lesiones, cortaduras o heridas por arma blanca. Entonces, o lesiones en el mismo accidente que fue de alto impacto. No lo podemos identificar en forma inicial. Tenemos que estar atentos precisamente para evitar que se nos pase. Hay que sobre todo tener mucho en cuenta en las heridas penetrantes. Entonces vamos a ver que el tórax o el abdomen en la parte posterior no va a terminar a nivel arriba de la cintura, sino va a estar incluso comprometida a nivel de la parte superior de la zona glútea. Muchas veces una lesión ahí podría comprometer órganos intraabdominales. Entonces es lo que debemos tener en cuenta para hacer una evaluación y evitar ver posibles lesiones y evitar que no se nos pase nada. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es evitar la hipotermia, ¿sí? Hay que evitar la hipotermia porque, como nosotros sabemos, la hipotermia induce a estado de alteración de la coagulación, ¿sí? Y falla en este caso de otros órganos que no nos va a ayudar definitivamente en el paciente politraumatizado. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Evitar la hipotermia en nuestro paciente, tratar de calentarlo. Una vez que nuestro paciente fue atendido, ocurrió el accidente, el equipo de atención prehospitalaria de trauma acudió, ¿sí? Le dio la primera atención. Este paciente fue notificado al servicio de emergencia y fue llevado a una casa de salud, fue recibido en el servicio de emergencia. El abordaje inicial del paciente lo hicimos mediante el protocolo ATLS, el A de la vía aérea, el B de la respiración, el C de circulación, el D de déficit neurológico y el E de la exposición. Una vez que hemos hecho la evaluación inicial, debemos tener en cuenta que posterior a esa evaluación también tenemos ayudas y procedimientos diagnósticos que nos van a orientar a confirmar o descartar precisamente un diagnóstico. Entonces, las radiografías portátiles son bastante útiles en el caso de lesiones a nivel de la columna cervical para ver lesiones a nivel del tórax, ¿no? Aquí pueden ustedes observar el alineamiento de los cuerpos vertebrales cervicales. Ustedes pueden ver aquí en una RX de tórax precisamente un neumotórax, y ven cómo está retraído ahí el pulmón del lado derecho. Podemos tener la necesidad, en este caso, valorar la necesidad de una tomografía. No a todo paciente que llegue le vamos a hacer tomografía. Una, desde el punto de vista de costos, el traslado del paciente, ¿sí? La radiación que esto implica. Entonces, todo examen de imagen que vayamos a hacer, lo debemos hacer con criterio, un criterio clínico, ¿sí? Y precisamente, ¿qué esperamos encontrar en ese examen? Entonces, las limitaciones en cuanto al tiempo, las limitaciones en cuanto al transporte del paciente, ¿sí? El paciente traumatizado, el paciente politraumatizado va a ser muy sensible, en este caso, al traslado. Debemos tener en cuenta en las decisiones que vamos a tomar el momento de, y las indicaciones de pedir un examen complementario. Otra de las cosas es una herramienta bastante útil, precisamente el ultrasonido. Ha venido ganando mucho espacio a través de estos últimos años, ya que se lo realiza, ¿sí? Al bedside, es decir, junto al paciente. Es casi nada invasivo, pero depende mucho, es operador dependiente. Nos va a brindar información valiosa. Sí, existen algunos protocolos RISE, existen protocolos
que nos van a orientar precisamente a ver las lesiones en los pacientes politraumatizados. Entonces, con eso podemos valorar si nuestro paciente tiene hemoneumotoras, en la reanimación hídrica en el choque, podemos ver si nuestro paciente va a tener o no taponamiento cardíaco, podemos ver si hay líquido libre o no a nivel de la cavidad para decidir precisamente una conducta quirúrgica. Y como les digo, es económico, es fácilmente accesible, se lo realiza junto al paciente, tiene muchísimas ventajas y que podemos hacerlas uso al momento de tomar decisiones con nuestros pacientes. Otro examen de gran ayuda para el manejo del paciente politraumatizado es la tomografía computarizada, pero se sugiere que la decisión de un examen de este tipo lo realice precisamente el médico especialista, ¿no? El médico especialista de emergencia o en su defecto el médico del equipo de trauma. Antes o previamente o en ciertas situaciones se usaba el lavado de punción peritoneal, pero como hemos visto tiene una baja sensibilidad y baja especificidad, así es que no se recomienda estandarizarlo para todo paciente politraumatizado. Otro examen que va a ser de bastante utilidad en el momento del abordaje de nuestro paciente politraumatizado al servicio de emergencias es el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma de 12 derivaciones nos va a orientar a precisamente alteraciones del ritmo de nuestro paciente, o quizás si nuestro paciente está en actividad eléctrica sin pulso, o quizá está ya en una inminente parada cardíaca. Y de la mano, como les decía, el momento que hacemos la evaluación con la letra C de la circulación, nosotros ya tomamos muestras de sangre y enviamos a nuestro paciente con los exámenes básicos. Todo dependerá qué exámenes vamos a solicitar, sí, pero por lo menos los básicos: hemograma, urea, glucosa, creatinina, electrolitos, gasometría, lactato, sí, función hepática, van a ser básicos en el manejo de un paciente politraumatizado, y de acuerdo a al cuadro clínico de nuestro paciente enfocaremos el resto de exámenes, ¿no? Entonces, el tromboelastograma, exámenes de coagulación, porque la tipificación de nuestro paciente, en el caso de las mujeres, beta-HCG, si está embarazada o no nuestra paciente, precisamente vamos a ver el lactato, es un marcador bastante sensible en el choque. En el paciente vamos a ver los electrolitos, vamos a ver toxicológico en orina o en sangre, ¿sí? Si nuestro paciente, en este caso, qué tan acidótico está, su medio interno va a ser muy útil para precisamente ir tomando decisiones en el momento del abordaje de nuestro paciente. Entonces, una vez que nuestro paciente ha llegado al servicio de emergencia, ha sido manejado por el médico de emergencias o el médico de cuidados intensivos o el médico del área de choque o el área de manejo del paciente politraumatizado, hemos realizado la evaluación inicial del paciente politraumatizado. ¿Cómo? Con el protocolo ATLS, el ABCD del trauma. Hemos hecho la revisión primaria, pero una vez que ya hemos hecho esta evaluación, ¿qué vamos a hacer? Es precisamente realizar la evaluación y gestión secundaria. ¿A qué se refiere con la evaluación y gestión secundaria? Se refiere a un manejo definitivo de las lesiones que inicialmente las identificamos en la evaluación primaria. Como les decía, no podemos pasar de la letra A a la B a la C y así consecutivamente si no hemos resuelto, ¿sí?, la primera evaluación de nuestro paciente. Si no resolvimos que la vía aérea esté expedita o que esté asegurada, no podemos continuar a la circulación porque nuestro paciente va a fallecer seguramente. Entonces, una vez que ya hemos atendido todas esas premisas de la ABCDE del trauma, vamos a la evaluación secundaria, que básicamente va a enfocarse en el manejo definitivo. En este caso, un paciente con un trauma de pelvis, un trauma de fémur, va a entrar el equipo quirúrgico, el equipo de trauma, en este caso de traumatología, a hacer lo que se conoce como cirugía de control de daños, a estabilizar la fractura para controlar el dolor y controlar en este caso la hemorragia. Si se trata de un trauma de abdomen en el que hay un trauma esplénico, trauma hepático, precisamente el equipo de cirujanos entrarán a realizar un empaquetamiento, a hacer esplenectomía o a realizar precisamente el control de, en este caso, la principal lesión y, en este caso, ellos decidirán si le dejarán abierto el abdomen o, en su defecto, realizarán un empaquetamiento o lo realizarán en un segundo tiempo quirúrgico, porque eso es la cirugía de control de daños.
ir a controlar, en este caso, lo que está desencadenando la inestabilidad hemodinámica, el choque o la lesión que vaya a ser potencialmente mortal, para que una vez el paciente sea trasladado a un área crítica donde brinde soporte y de esta forma en un segundo tiempo se realice el procedimiento quirúrgico que vaya acorde a las necesidades del paciente. Entonces, como habíamos mencionado, otra de las utilidades precisamente de notificar a nuestro paciente, ¿sí?, que la atención prehospitalaria de trauma comunique las condiciones y la situación del paciente al hospital que lo va a llevar, es precisamente tener todo esto listo, ¿sí? El equipo de trauma, el equipo de profesionales, el quirófano, en el caso que se trate de un infarto, en la sala de angiografía para que le puedan hacer un cateterismo y una angioplastía, o en su defecto, si es un paciente que tiene un politraumatismo, polifracturas, se ha llevado a un centro de trauma en donde pueda ser controlado, como les mencionaba, y estabilizado sus fracturas. En la evaluación secundaria vamos a hacernos de herramientas que son súper importantes en el manejo del paciente politraumatizado, porque ya vamos a poder hacer nuestra historia detallada, ¿sí? Vamos a ver si nuestro paciente es diabético, es hipertenso, toma anticoagulantes, toma beta bloqueantes, ¿sí? Si nuestro paciente tiene alguna enfermedad previa, ya tiene fracturas previas, ¿sí? Todas esas enfermedades, antecedentes clínicos que nuestro paciente puede presentar, que va a tener relación directa con el momento de la atención, con el momento del paciente politraumatizado, que va a ser definitorio en el manejo precisamente de este paciente. Otra de las cosas es que vamos a poder hacer ya un examen físico completo de nuestro paciente, una vez que ya está un poco más estable, para saber y evitar, ¿sí?, precisamente lesiones que en la revisión primaria no las pudimos concretar. Entonces, la revisión secundaria tiene una potencialmente mortal que se nos pasó en la evaluación primaria. ¿Por qué es importante la historia clínica? ¿No? La historia clínica o el antecedente en la evaluación secundaria. Entonces, nosotros vamos a evaluar el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión que nuestro paciente va a presentar. Como ustedes pueden ver en las diapositivas, no es lo mismo que tengamos un paciente producto de este accidente de tránsito que prácticamente el vehículo está destruido. De seguro las lesiones van a ser severas o quizá el paciente no pueda llegar ni siquiera al servicio de emergencias. O la diferencia, ¿no?, entre el paciente, en este caso aquí vamos a tener dos escenarios. El primer paciente, que va a ser el que estaba en la motocicleta a altas velocidades, como pueden ver aquí, quizá ya hasta falleció, o versus el paciente, los pasajeros o la persona que iba conduciendo. Entonces, la cinemática del trauma, del escenario de los distintos actores en este accidente de tránsito obviamente es diferente, porque la cinemática que tuvo el motociclista incluso fue fatal en el mismo lugar de los hechos, a diferencia de los pasajeros que van en la parte de atrás o quizá del conductor que quizá no tuvieron mayores lesiones. Otra en caso de riñas, ¿no? Es importantísimo saber qué sucedió, más o menos la topografía de las lesiones. Aquí podemos ver que tiene unas heridas en la parte posterior del tórax. De seguro, sí, de seguro puede lesionarse en el pulmón, puede derivarse o terminar en un hemoneumotórax que quizá en el lado derecho comprometerá la hemodinamia de este paciente, ¿no? Entonces ya sabemos más o menos hacia dónde está enfocado, que quizá inicialmente, como ustedes le pueden ver despierto y tranquilo a ese paciente, puede que potencialmente más adelante, si no se atiende este problema, entonces van a ser decisiones que las vamos a tomar en el manejo inicial de nuestro paciente. Como pueden ver en esta gráfica, más o menos es para delimitar, ¿sí?, las áreas del abdomen. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente un paciente que tuvo una herida por arma blanca sobre la zona glútea no garantiza que no vaya a estar afectado el abdomen, ¿no? Entonces podemos ver que la topografía del abdomen es muy extensa tanto hacia arriba como abajo y lesiones de órganos del abdomen puede estar comprometido en el momento de un paciente que haya recibido un golpe contuso, un golpe por arma blanca o accidente de tránsito que va a comprometer órganos internos y que pueden ser la causa de su descompensación. El examen clínico. El examen físico
tiene un papel de suma importancia en el momento de diagnosticar o ver qué es lo que precisamente va a proceder. Debemos identificar las lesiones que potencialmente podrían comprometer la vida de nuestro paciente para saber hacia dónde dirigirnos o hacia qué conducta vamos a tomar. En el caso de la cabeza y cara vamos a inspeccionar, palpar, ¿sí? Sensibilidad y deformaciones, como ustedes pueden ver en esa fotografía. Este es un trauma facial, ¿sí? Que vemos unas fracturas múltiples incluso en la base del cráneo, ¿sí? Que en este caso hubo necesidad de asegurar la vía aérea de nuestro paciente. La ecografía, ¿sí? La ecografía puede ser útil en el caso de partes blandas como la ecografía en este caso ocular, para desprendimientos y demás, otro tipo de lesiones que no está tan fundamentado en nuestros servicios. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es a nivel del cuello, ¿sí? Vamos a ver una de las principales cosas, como les había mencionado. Todo paciente con politraumatismo hasta que no se ver deformaciones, hematomas expansivos, debemos ver enfisema, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Compromiso de partes blandas que potencialmente podrían comprometer la vía aérea. En cuanto al tórax, ¿sí? Debemos tener en cuenta, ¿sí? Debemos tener en cuenta la inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿sí? Cómo se ausculta, si hay enfisema, si hay, en este caso, chasquido o chasquido de las costillas, lo que podrían comprometer un tórax inestable, el intenso dolor que va a sentir el paciente o en su defecto, ¿sí? El riesgo de que esas fracturas costales hayan provocado un neumotórax, como podemos ver en esta tomografía, ¿no? O en su defecto, pacientes que han sido producto de agresión, de trauma a nivel del tórax, heridas por arma blanca, más o menos de acuerdo a la topografía de la lesión, vamos a ver qué órganos pueden estar comprometidos. En cuanto al abdomen, vamos a evaluar laceraciones, contusiones, ¿sí? Signos de peritonismo, y otra de las cosas o herramientas que podemos tener a la mano es precisamente el EcoFast, ¿sí? Para en el caso de haber líquido libre tomar una conducta quirúrgica posterior a una evaluación por el equipo de trauma o cirugía general. A nivel del recto o a nivel genitourinario, como les habíamos ya mencionado previamente, es aquellas lesiones que pueden estar ocultas, ¿no? En la revisión secundaria, en los pliegues, en la región perianal, en la región pélvica, que pueden comprometer órganos de la cavidad abdominal y que pueden ser definitorios o potencialmente mortales en los pacientes si es que se nos pasaría. Tener en cuenta la sospecha de la fractura pélvica. En el caso que hay que tener en cuenta, si es que nuestro paciente sufrió un mecanismo de alta cinemática en un accidente de tránsito y tenemos una sospecha de fractura de pelvis, ya cuando se realizó la revisión inicial, en este caso una sola persona hace la evaluación si es que existe una fractura de pelvis, es conveniente no hacerla en forma repetida. Por eso es que el personal de más experiencia debería realizarla, y si esa es la sospecha, no es conveniente, ¿sí? Estar evaluando ni manipulando la pelvis, porque esto podría provocar que haya un mayor sangrado o mayores complicaciones desde el punto de vista. Y otra de las cosas que son una de las principales causas de choque e inestabilidad en el paciente politraumatizado en el servicio de emergencia son las de origen musculoesqueléticos. Fracturas de pelvis, fractura de fémur, fractura de tibia y peroné, que van a abarcar grandes volúmenes de sangre que podrían terminar en lo que se conoce como síndromes compartimentales, que básicamente tienen que ser atendidos por cirujanos de traumatología en lo que habíamos mencionado en la cirugía de control de daños, estabilizar la fractura para controlar el dolor y evitar el sangrado, que es básicamente lo que se busca. Existe una mnemotecnia, ¿sí? Conocida como sample, que la podemos orientar en el paciente en la revisión secundaria. Entonces, debemos tener en cuenta los signos y los síntomas, ¿sí? Es decir, el contexto clínico de nuestro paciente en el momento del abordaje del servicio de emergencia,
La letra A tiene que ver con los antecedentes clínicos de importancia, como les había dicho, aquellos pacientes con medicación anticoagulante, para aquellos pacientes con beta bloqueantes o aquellos medicamentos que vayan a tener una implicación directa en el paciente con politraumatismo. Otra de las cosas que es importante son los medicamentos, ¿sí? Aquellos pacientes que consumen sedantes, consumen ansiolíticos, consumen, como ya habíamos visto, los anticoagulantes, tienen una importancia en el momento del abordaje de estos pacientes. Enfermedades, sí, aquellas enfermedades, nuestros pacientes, debido a esas enfermedades, toman medicación que puede tener una implicación directa en la atención del paciente politraumatizado. La alimentación, esto a los anestesiólogos les importa mucho porque el momento de asegurar la vía aérea, el momento de una intubación o que si el paciente va a un procedimiento quirúrgico, fácilmente podría vomitar y volver realmente una pesadilla el abordaje de la vía aérea y el asegurar la vía aérea, ya que es el paciente aspire o incluso volver una vía aérea difícil en el momento de acceder nuestro paciente a la intubación de secuencia rápida. Es importante conocer eventos previos. ¿Qué sucedió? Hay pacientes que consumen, hay intentos autolíticos previos al trauma o al accidente de tránsito. Hay pacientes que estaban en estado etílico, estaban en una fiesta, consumo de sustancias, ¿sí? Que esto lleva a peleas, agresiones o accidentes de tránsito o caídas de grandes alturas. Entonces, los eventos previos son de suma importancia para precisamente más o menos enfocar las posibles lesiones que nuestro paciente politraumatizado puede presentar. Otra arista importante, sí, precisamente de esta simultánea sample es amplia, en la que tenemos que ver con respecto a las alergias, ¿sí? Hay pacientes que pueden desarrollar choque anafiláctico al momento de administrar sustancias o fármacos que el paciente no los tolere. Los medicamentos, sí, qué medicamentos consume nuestro paciente, las enfermedades que ya habíamos mencionado, ¿sí? Si el paciente consumió sustancias, sobre todo el alcohol, y antecedentes, en este caso, previos que el paciente presente y que acuda al servicio de emergencia. Hay que tener en cuenta que les he citado aquí un protocolo, más o menos de un algoritmo de manejo del paciente con politraumatismo y en el que básicamente no a todos los pacientes está indicado solicitar imagen, ¿sí? Si tenemos un paciente que está despierto, ¿sí? Si tenemos un paciente que está totalmente despierto y el paciente no nos refiere sintomatología, no nos refiere dolor en la región cervical o en el cuello y él no tiene dolor a los movimientos activos y pasivos, no está indicado pedir un examen de imagen. Existen distintas situaciones en las que el paciente, ¿sí? En el que el paciente, digamos que es un paciente inconsciente, obligadamente tendremos que hacerle un examen de imagen. Pero en el paciente despierto no está indicado. Entonces, aquí nos da más o menos un algoritmo de manejo en el que a los pacientes, ¿sí? A qué tipo de pacientes nosotros podemos solicitarle un examen de imagen. Tiene mucho que ver, el dolor es uno de los criterios mayores, lesiones o afectaciones, la cinemática del trauma, ¿sí? Y en pacientes que están bajo el efecto de sustancias, va a ser poco fiable la evaluación del paciente y será definitorio tomar un examen de imagen, ¿sí? Existen algunos protocolos para precisamente saber, en este caso, factores de riesgo de cuándo o no hacer radiografía, en este caso de columna cervical. Entonces, aquí nos hace ciertas preguntas. Si tiene un paciente factores de alto riesgo para lesión, pedir. ¿Sí? Si el paciente es mayor de 65 años que presente parestesias de miembros superiores, pedir. ¿Sí? ¿En qué casos no vamos a pedir? Si el paciente tiene bajo riesgo, ¿no? En este caso, si el paciente no tiene dolor cervical, no va a estar indicado, ¿sí? Si el paciente puede rotar, en este caso el cuello derecho o izquierdo, o si tiene dolor, no vamos a hacerle una imagen de columna. En un paciente politraumatizado, en la revisión secundaria, el objetivo de la revisión secundaria es precisamente identificar ciertos problemas que se pudieron haber pasado por alto en la evaluación inicial
o en su defecto que pueden ser una evolución natural de la lesión que inicialmente se identificó. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos en el síndrome compartimental. Si tenemos un paciente que tiene un politraumatismo, un traumatismo por aplastamiento, quemadura, qué sé yo, fractura o un hematoma, aquí podemos ver un antebrazo, puede evolucionar fácilmente a un síndrome compartimental. Esto quiere decir que va a comprometer la vascularización del miembro y va a haber la necesidad de una evaluación por parte de traumatología o cirugía plástica para que pueda hacer una fasciotomía. En este caso, esto no lo vamos a ver la necesidad en la etapa inicial del paciente que aborda al servicio de urgencias, ¿sí? Pero potencialmente una lesión puede evolucionar a otras complicaciones como el síndrome compartimental. En este caso vemos la imagen, la fotografía. Aquí vemos cuando empieza a incrementar el volumen, que empieza a tener compromiso vascular, que básicamente se vuelve emergencia, en este caso realizar una fasciotomía en el quirófano. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es la revisión secundaria de su estado neurológico. La evaluación de la escala de Glasgow, escala de Rasa o de Ford, o existen varias escalas que pueden orientarnos al nivel de conciencia de nuestro paciente, un paciente politraumatizado en un mecanismo de alto impacto, ¿sí? Debemos tener en cuenta porque el nivel de conciencia podría variar, ¿sí? En ocasiones, como pueden ver aquí, hay un hematoma intraparenquimatoso que inicialmente puede haber sido pequeño y puede ir creciendo. En el trauma, en los pacientes jóvenes, en los pacientes de accidentes de tránsito de alto impacto, el hematoma epidural es uno de ellos, que inicialmente, ¿sí? La clínica no va a ser muy florida, pero en cuestión de horas o minutos podría evolucionar algo más grave, dando síndrome de hipertensión endocraniana, que incluso podría provocar la muerte del paciente si es que se nos pasa por alto o en su defecto no se ha hecho una adecuada evaluación neurológica o diagnóstico o exámenes complementarios como una tomografía. ¿Por qué situaciones puede pasar esto? A los médicos, incluso médicos experimentados, porque el paciente puede estar sesgado, en este caso, por sustancias, ¿no? Puede estar bajo efectos de sustancia, puede estar en estado etílico, haber consumido otro tipo de sustancias que pueden provocar o enmascarar, ¿sí? Una disminución del nivel de conciencia, pero a la par puede este paciente tener una afectación neurológica. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A nivel de la piel, laceraciones, abrasiones, equimosis, que nos van a orientar a cierta afectación de dicha zona o de aquella topografía que podría potencialmente convertirse en algo más grave. Esto es un claro ejemplo en las quemaduras, ¿sí? Que podrían evolucionar a un síndrome compartimental. La analgesia y sedación. Un paciente, ¿sí? Un paciente que acude un paciente politraumatizado, que acude al servicio de emergencia, es súper importante controlar su dolor, ¿sí? Imagínense un paciente que acude con fractura de pelvis, fractura de fémur, fractura de tibia y peroné, con un trauma abdominal o con lesiones realmente muy severas. Nosotros tenemos que garantizar que nuestro paciente, ¿sí? Garantizar que nuestro paciente no tenga dolor. Darle el mayor confort posible, ¿sí? El momento que el paciente aborda o es abordado o llega al servicio de emergencias. Porque una de las principales causas de delirio o de otro tipo de complicaciones posteriores son precisamente el dolor. Y obviamente nosotros, una de las cosas o de los objetivos iniciales en el manejo de este tipo de pacientes es controlar en forma adecuada el dolor. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la sedación, una adecuada sedación, un adecuado umbral de sedación y analgesia en aquellos pacientes en los que tenemos que asegurar la vía aérea o que está asistido por ventilación mecánica o tiene un soporte hemodinámico. Una adecuada sedación tendrá un impacto directo en una adecuada ventilación, una adecuada oxigenación, ¿sí? Una adecuada sedación tendrá directamente impacto en el manejo del paciente neurocrítico, ¿sí? Eso después, ¿sí? Después en el postquirúrgico inmediato. En el caso también de aquellos pacientes que con trauma de abdomen, en el que ha habido un abdomen agudo, en el que ha habido posterior a una cirugía de control de daños, ya en el servicio de cuidados intensivos o en el manejo hospitalario de este tipo de pacientes, una adecuada sedación va a garantizar
un adecuado manejo en el postquirúrgico de este tipo de pacientes. Entonces, no se olviden que la analgesia también es un factor importante en el manejo de estos pacientes. ¿Qué errores pueden ocurrir? Así como existen protocolos, existen adecuados manejos y se ha buscado por muchos años, existen estudios, muchísima información en cuanto a la planificación para dar una atención oportuna y seguir protocolos en el manejo del paciente politraumatizado, porque muchas veces el tiempo es vida o la atención que se brinda a estos pacientes va a definir precisamente el pronóstico. Existen errores que se pueden presentar. Entre ellos se habla que entre el 0,5 y el 6% de las intubaciones que se hacen en el sitio de intubaciones esofágicas que se van a dar en la atención prehospitalaria. Es decir, imagínense que un paciente que está en insuficiencia respiratoria y está siendo trasladado 20, 30 minutos a una casa de salud y todo ese tiempo el paciente está sin respirar, ¿sí? Lo más probable es que vaya a tener una lesión lamentablemente irreversible o en su defecto vaya a fallecer. El choque hemorrágico, ¿sí? Como les mencionaba, cerca del 25 al 30% de los pacientes que puedan presentar un choque hemorrágico, ellos pueden tener una presión arterial normal. No necesariamente un paciente que está en estado de choque va a manifestar hipotensión. Entonces no debemos confiarnos de esa parte, pero sí ya vamos a tener signos clínicos, ¿no? Palidez generalizada, puede haber taquicardia, valores confiables en el monitoreo hemodinámico, vamos a ver marcadores de hipoperfusión. El lactato es un factor bastante confiable. Otro parámetro que podemos tener en cuenta es la diuresis, ¿no? En este caso, una mala perfusión renal nos va a dar, en este caso, oliguria o anuria, que nos podría orientar que existe otros signos de choque, ¿no? Las lesiones intestinales penetrantes, las heridas por arma blanca, de lo que hablábamos previamente, de hacer una revisión secundaria, una revisión minuciosa en los pliegues, en la región perianal, axilar, ¿sí? En el que fácilmente, ¿sí?, podría pasarse en la evaluación primero clínica y en la evaluación ecográfica es la lesión intestinal penetrante. Muchas veces puede ser identificada a nivel de la tomografía. Las fracturas pélvicas, ¿no? Si están inestables o no, ¿sí? No deben manipularse por más de una vez. Como les decía, las fracturas del libro abierto, el momento de la evaluación, ¿sí?, de la evaluación de la pelvis, basta con una evaluación. O sea, tenemos un examen de imagen, no está indicado en este caso realizar varias valoraciones para precisamente ver este tipo de fracturas, lo que podría provocar que el paciente sangre, incluso pueda llegar a ser fatal para él. Las lesiones oculares, sí, estas no excluyen de una lesión, de una realización, una valoración por el especialista, en este caso el oftalmólogo, quien podrá soportarse de exámenes como ecografías oculares. Los errores cognitivos son frecuentes, ¿no? En el caso del personal de salud, por cansancio, por estrés, por sobrecarga de trabajo, podrían estar relacionados en el caso del citado error prematuro, ¿sí? Sobre todo del estado hemodinámico de nuestro paciente, que situaciones de choque puedan pasarse, es decir, sobre todo cuando hay choques de más de una etiología, qué sé yo, el paciente tiene un choque hipovolémico, pero al mismo tiene un choque restrictivo, qué sé yo, por una fractura está perdiendo sangre, pero también puede tener un taponamiento cardíaco, un hemoneumotórax que podría comprometer la hemodinamia de este paciente, o en su defecto una fractura, ¿sí?, a nivel de columna, lo que podría condicionar un choque, en este caso un choque neurogénico. Entonces, muchas veces por dar un diagnóstico prematuro o apresurado podrían pasársenos ciertas situaciones para tenencia excesiva de resultados o de exámenes de imagen, ¿sí? Muchas veces estamos confiados esperando que salga el examen, muchas veces se tarda y nos retrasamos en tomar conductas, en este caso terapéuticas. Tenemos que tener un criterio clínico, ¿sí?, y que el examen complementario simplemente nos vaya a orientar a confirmar o descartar nuestro diagnóstico.
Otra de las cosas que muchas veces se comete errores es en reevaluar al paciente. Hacemos una evaluación, pero por evitar hacer evaluaciones, ¿sí? En este caso, repetidas, que es la indicación en este tipo de pacientes, sobre todo en un paciente politraumatizado, en un paciente inestable, en un paciente grave, lo que nos orientará a si existe un deterioro en alguna de las funciones de sus órganos y nos pondrá alertas para tomar decisiones en el caso que el paciente empiece a complicarse. Básicamente, esto es una visión general de cómo debería ser el abordaje del paciente politraumatizado que llega al servicio de emergencias. Este paciente realmente es un paciente de alta complejidad, es un paciente que demanda una alta carga de trabajo, demanda un equipo multidisciplinario, demanda de un sinnúmero de recursos que deben estar a la mano para poder tomar decisiones de forma oportuna y que de esa forma el paciente pueda ser atendido en cuestión de las primeras horas para resolver sus problemas, ya que de eso dependerá precisamente su vida o su pronóstico. Entonces, creo que esta ha sido una visión general de ustedes como personal de salud en el momento del abordaje de un paciente politraumatizado, que es bastante apasionante porque no sabemos qué es lo que va a llegar, no sabemos qué va a tener nuestro paciente, solo sabemos que es un paciente que está politraumatizado o que ingresa al cuarto de choque y nos vamos a enfrentar a muchas cosas desconocidas en las que debemos mantener la calma es uno de los principales claves en el manejo del paciente politraumatizado o el paciente crítico, para precisamente apegarnos a los protocolos para que de esa forma no se nos escape nada y que de esas cosas que no se nos escapen, aquellas que puedan potencialmente ser fatales para él. Entonces, tengan en cuenta que siempre debemos pedir ayuda en el caso que así lo requiramos. Debemos dejar de lado ese cero que muchas veces profesional lo tenemos a veces, pero créanme que si piden ayuda no van a perder nada, al contrario, quien va a ganar mucho va a ser el paciente. Y siempre, si podemos brindar ayuda al paciente basado en un equipo multidisciplinario, quien se va a beneficiar directamente va a ser la evolución y el pronóstico de nuestro paciente. Eso es lo que les podría comentar en la charla de hoy y espero poder haber cubierto ciertas interrogantes que muchas veces como personal de salud tenemos al momento del abordaje de un paciente críticamente enfermo, de un paciente agudo, de un paciente politraumatizado, sobre todo en las etapas iniciales en el servicio de emergencia. No sé si tienen preguntas tal vez. No sé si en el auditorio hay preguntas con respecto al tema. Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí. Ya, bueno. Entonces, no sé si hay preguntas con respecto al tema de hoy. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces les agradezco la asistencia el día de hoy. Espero, como les decía, haber podido solventar ciertas dudas que ustedes puedan tener frente al paciente politraumatizado. Como personal de salud, siempre nosotros vamos a estar en contacto, sobre todo en los servicios de emergencia, en los lugares alejados. Muchas veces en los hospitales grandes se pueden resolver situaciones como estas, pero lamentablemente ajustadas a nuestra realidad, muchas veces los mecanismos, los insumos, el personal de salud y los recursos no están disponibles ajustados a nuestra realidad. Una de las cosas que quizá no mencionaba ahí es que es de vital importancia que el equipo de atención prehospitalaria, ¿sí?, direccione en forma adecuada al paciente a una casa de salud que va a poder solventar sus necesidades. Digamos, un paciente con
un paciente con un síndrome coronario agudo, un paciente con un trauma o un politraumatismo con múltiples fracturas, lo ideal es llevarle a un centro de salud de tercer nivel para que puedan ser resueltas sus necesidades. Llevarla a un lugar que no cuente con las capacidades para poder resolver sus problemas seguramente va a condicionar su pronóstico e incluso puede llegar a ser fatal. Entonces, eso también tiene una implicación directa en la preparación de la atención prehospitalaria para el manejo de este tipo de pacientes. Sin más, si no hay preguntas, muchas gracias por la asistencia y que tengan buena noche. Gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.